Dicen que hay días comunes, días que pasan como si nada, y luego están esos instantes, apenas unos segundos, que pueden darle un giro completo a una vida entera. Esa mañana parecía como cualquier otra. El sol se filtraba débilmente entre las nubes grises, el murmullo del viento arrastraba hojas secas y la plaza del pequeño pueblo se preparaba para despertar. Nadie imaginaba que aquel anciano, con su escoba desgastada y su paso lento, estaba a punto de vivir algo que lo marcaría para siempre. Su nombre era don Ernesto, aunque la mayoría lo llamaba el barrendero de la plaza. A sus 72 años, llevaba casi 2 décadas limpiando los adoquines del mismo lugar. Nunca se quejaba, jamás pedía nada, y con una dignidad silenciosa recogía la basura que otros dejaban caer sin pensar. La gente lo veía cada día y como suele ocurrir, muchos ya ni lo notaban. Era parte del paisaje, como el reloj de la iglesia o la fuente que apenas funcionaba. Esa mañana, mientras levantaba con dificultad una bolsa de papeles húmedos, escuchó un sonido extraño. No era el cantar de los pájaros ni el eco de pasos lejanos. Era algo distinto, un acorde, una nota, como si alguien estuviera probando una guitarra, pero con una sensibilidad tan pura que erizó su piel al instante. Ernesto alzó la vista. Y allí, sentado en un banco casi oculto por los árboles, vio a un joven que nunca antes había visto. Vestía ropa gastada, tenía la mirada perdida, y sostenía entre sus manos una guitarra rota, parchada con cinta adhesiva. El anciano se quedó quieto, con la escoba en el aire. Durante segundos interminables, el muchacho pulsó las cuerdas y dejó que una melodía improvisada llenara la plaza vacía. Era una música frágil y poderosa al mismo tiempo, como si hablara de heridas profundas y, al mismo tiempo, de esperanza. Ernesto, que no solía detenerse por nada, dejó la escoba apoyada contra la fuente y se acercó despacio. Algo dentro de él le dijo que no debía perder ese instante. «Tocas muy bonito, hijo», dijo con voz temblorosa. El joven levantó la mirada. Tenía los ojos enrojecidos, como de alguien que no había dormido en días. «No sé si bonito», respondió con una media sonrisa. «Es lo único que me queda». Aquel diálogo mínimo, en apariencia insignificante, fue el inicio de una historia que ninguno de los dos olvidaría jamás. El muchacho se llamaba Lucas. Había llegado al pueblo la noche anterior, con lo puesto y la guitarra que había heredado de su padre. Nadie lo conocía, nadie esperaba su llegada. Y, sin embargo, su presencia traería consigo secretos, verdades ocultas y decisiones que transformarían no solo la vida de Ernesto, sino la de todo el pueblo. Mientras hablaban, Lucas reveló poco a poco detalles de su vida. Había huido de la ciudad, de una realidad que lo asfixiaba, había perdido a su madre hacía apenas un mes, y con ella también el rumbo. Su padre lo había abandonado cuando era niño y lo único que lo unía a él era esa guitarra maltrecha. Ernesto lo escuchaba en silencio, con una empatía que pocas veces sentía hacia los desconocidos. Porque, sin entender muy bien por qué, veía en Lucas un reflejo de sí mismo muchos años atrás, un joven perdido, buscando en la música o en cualquier rincón una razón para seguir adelante. Ese día no fue como los demás. El anciano, en lugar de limitarse a limpiar y regresar a su casa, se quedó junto al chico hasta que la plaza comenzó a llenarse de vida. Algunos vecinos miraban con curiosidad, otros con desconfianza. Pero nadie podía ignorar esa escena, el viejo barrendero y el muchacho forastero compartiendo confidencias bajo los árboles. Lo que nadie sospechaba era que aquel encuentro fortuito daría lugar a una cadena de sucesos inesperados, misterios del pasado, amores truncados, secretos familiares, y sobre todo, una lección de humanidad que haría llorar y sonreír a muchos. Ese mismo día, por la tarde, ocurrió el primer giro. Ernesto invitó a Lucas a comer en su casa. Su hogar era humilde, con paredes descascaradas y un olor persistente a café recién hecho. En la mesa, mientras compartían un plato de guiso, el joven sacó de su bolsillo una hoja arrugada. Era una carta. «No sé si debería enseñártela», dijo Lucas, bajando la mirada. «Pero creo que todo lo que me está pasando empezó con esto». El anciano extendió la mano y tomó el papel. La letra era femenina, elegante pero apresurada. Decía cosas que al principio parecían incoherentes, pero había una frase que lo dejó helado. «Si alguna vez llegas al pueblo de San Vicente, busca al hombre de la plaza. Él sabrá decirte la verdad». Ernesto leyó la frase una y otra vez. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza.
porque aquel hombre de la plaza, era él. No cabía duda. Ernesto sostuvo la carta entre sus manos temblorosas. Sus ojos, cansados por la edad y la rutina, se nublaron mientras releía una y otra vez esa frase que lo atravesaba como un cuchillo. Si alguna vez llegas al pueblo de San Vicente, busca al hombre de la plaza. Él sabrá decirte la verdad. La piel se le erizó. Sintió que el tiempo retrocedía de golpe, llevándolo a recuerdos que había preferido enterrar bajo capas de silencio. ¿Quién te dio esta carta?, preguntó con voz áspera, casi un susurro. Lucas bajó la mirada. Me la entregó una mujer poco antes de morir. Era amiga de mi madre. Me dijo que algún día entendería todo, pero que debía traerla hasta aquí. Hizo una pausa y apretó la guitarra contra su pecho. Yo no entiendo nada, señor, pero parece que usted sí. El silencio se hizo pesado en la pequeña cocina. El tic-tac del viejo reloj colgado en la pared parecía retumbar como un martillo. Ernesto cerró los ojos. Respiró hondo. Y en ese instante, comprendió que el destino había decidido poner a prueba su corazón. Aquella noche casi no durmió. Se levantaba, caminaba de un lado a otro, volvía a acostarse y se revolvía entre las sábanas. La carta lo perseguía. El hombre de la plaza, sí, era él. No cabía duda. Pero ¿qué verdad debía revelar? ¿Qué relación podía tener con ese muchacho que había aparecido de la nada? Los recuerdos se agolpaban, una mujer de cabello oscuro, una promesa que había hecho en silencio hace más de 40 años, un error que nunca se perdonó. Y, sobre todo, la certeza de que el pasado nunca se borra del todo, siempre espera su momento para volver. Cuando amaneció, tomó una decisión, no podía seguir escondiendo lo que sabía. Lucas tenía derecho a conocer la verdad. Aunque esa verdad también lo desnudara a él. Lucas, dijo esa mañana, mientras desayunaban pan duro con café, hay algo que debes saber. El joven lo miró, expectante. Yo conocí a tu madre. La taza de café se detuvo en el aire. Los ojos del muchacho se abrieron de par en par. ¿Qué dice? La conocí hace muchos años. Mucho antes de que tú nacieras. Y lo que voy a contarte, no será fácil de escuchar. Ernesto comenzó a hablar. Su voz temblaba, pero sus palabras eran firmes. Le contó que, en su juventud, había sido un hombre distinto. Que no siempre había sido el barrendero invisible que todos conocían. Que en aquellos años había tenido sueños, amores y también decisiones equivocadas. Y en medio de todo eso, apareció ella, Clara, la madre de Lucas. Retrocedamos en el tiempo. El pueblo de San Vicente, 45 años atrás, era muy distinto. Había bailes en la plaza cada verano, serenatas bajo las ventanas y promesas hechas a la luz de la luna. Ernesto, con apenas 25 años, era un joven carpintero con talento para la música. Tocaba la guitarra en las fiestas, improvisaba canciones, y su voz era conocida en todo el pueblo. Una noche de feria conoció a Clara. Venía de la ciudad, de visita con una tía. Tenía los ojos más vivos que él había visto jamás. Bailaron, rieron, hablaron hasta la madrugada. Y, casi sin darse cuenta, comenzaron un romance secreto. Porque Clara tenía un problema, su familia no aprobaba la relación. La veían como una muchacha con futuro prometedor, destinada a casarse con alguien de mejor posición. Y Ernesto, humilde y soñador, no encajaba en ese destino. Aún así, se amaron. Intensamente, en silencio, a escondidas. Hasta que un día, Clara desapareció sin despedirse. Ernesto la buscó, escribió cartas que jamás fueron respondidas, preguntó en vano. Y con el tiempo, se convenció de que ella lo había olvidado. Se hundió en el trabajo, en la rutina, y poco a poco dejó de cantar. Nunca más volvió a saber de ella, hasta esa carta que Lucas llevaba consigo. El joven escuchaba con el corazón desbocado. Sus manos sudaban, su respiración se aceleraba. Está diciendo que usted y mi madre. Sí, Lucas. Yo amé a tu madre. Y si mis cálculos no fallan, Ernesto se detuvo, tragó saliva, y se armó de valor, puede que tú seas mi hijo. El silencio que siguió fue insoportable. Lucas se levantó de golpe,
tiró la silla hacia atrás y empezó a caminar en círculos. No, no puede ser. Mi padre se fue cuando yo era niño, pero mi madre jamás me habló de usted. Tal vez quiso protegerte, dijo Ernesto, con lágrimas en los ojos. O tal vez fue demasiado tarde. No lo sé. Lo único que sé es que aquella mujer me marcó para siempre. Y ahora tú estás aquí, con una carta que habla de mí. No puede ser casualidad. Lucas lo miró, con el rostro desencajado. ¿Y qué quiere que haga con esto? ¿Que lo acepte así, de un día para otro? No te pido nada, hijo, respondió Ernesto, con un hilo de voz. Solo la verdad. Aquella revelación fue como un terremoto. Lucas no pudo quedarse en esa casa. Necesitaba aire. Caminó horas enteras por el pueblo, observando las calles, la iglesia, la plaza, intentando entender cómo era posible que todo su pasado tuviera raíces en un lugar que nunca había pisado antes. Los vecinos lo miraban con curiosidad. El rumor corrió rápido, el joven forastero que tocaba la guitarra era, al parecer, hijo del viejo barrendero. Y aunque nadie sabía la historia completa, ya todos hablaban. Esa noche, Lucas volvió. Estaba agotado, confundido, pero había una pregunta que no podía callar. Si todo esto es cierto, ¿por qué nunca la buscó? ¿Por qué no hizo más por mi madre? La pregunta cayó como un golpe en el pecho de Ernesto. Bajó la cabeza. Porque fui cobarde, Lucas. Porque dejé que el miedo me ganara. Y créeme, me arrepiento cada día de mi vida. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Y por primera vez en muchos años, el anciano lloró sin vergüenza. La confesión de Ernesto había dejado la atmósfera cargada, como si las paredes mismas de la vieja casa retuvieran la tensión. El anciano, con los ojos aún húmedos, se veía frágil, casi diminuto. Lucas, en cambio, parecía un torbellino, la rabia, la tristeza y la confusión lo sacudían como una tormenta imposible de detener. Durante minutos, ninguno habló. Solo se oía el crujir de la madera del techo y el latido desbocado en el pecho de ambos. Finalmente, Lucas rompió el silencio. Usted dice que fue cobarde. Su voz era un filo. Pues déjeme decirle algo, yo crecí creyendo que no tenía padre. Que era invisible, que no merecía tener uno. Mi madre cargó sola con todo, y ahora me viene a decir que quizá usted era ese padre. ¿Qué quiere que haga con todo este dolor? Ernesto lo escuchaba con la cabeza baja. Las palabras del joven eran como cuchilladas, pero cada una merecida. No hay respuesta fácil, hijo, musitó. Yo no puedo devolver el tiempo. Solo puedo estar aquí ahora, si tú lo permites. Lucas respiró hondo, cerró los ojos y acarició la guitarra con los dedos. Esa guitarra era lo único que lo había acompañado en las noches más solitarias. Y ahora, podía ser también el puente hacia la verdad. Esa noche, Lucas tomó una decisión extraña, incluso para él mismo. Voy a tocar en la plaza, dijo de pronto, levantándose. Quiero que el pueblo me escuche. Y quiero que usted esté allí. Ernesto lo miró sorprendido, pero no discutió. Horas después, la plaza estaba iluminada solo por los faroles amarillos. Algunos vecinos, curiosos, se habían acercado al ver al muchacho sentado en un banco con la guitarra en las manos. Entre ellos había niños, ancianos, jóvenes que regresaban de trabajar. Lucas comenzó a tocar. Al principio, su voz temblaba. Pero poco a poco, cada nota, cada palabra improvisada, fue tomando fuerza. Cantaba su historia, su rabia, su orfandad, pero también una chispa de esperanza. Era como si abriera su corazón en canal y lo mostrara a todos sin miedo. El pueblo entero se quedó en silencio. Nadie había escuchado algo así en años. Ernesto, de pie a un lado, sentía cómo se le apretaba la garganta. Veía en aquel joven no solo al hijo que nunca había tenido el valor de buscar, sino también al reflejo de sí mismo en los tiempos en que la música era su vida. Cuando la última nota se apagó, hubo un silencio que duró un segundo, y luego aplausos, vítores, lágrimas. Fue en ese momento cuando una mujer mayor, envuelta en un chal, se abrió paso entre la gente. Sus ojos se clavaron en Lucas y luego en Ernesto. Yo sé quién eres, muchacho, dijo con voz temblorosa. Y también sé qué ocurrió hace muchos años.
La multitud contuvo la respiración. La mujer se llamaba Doña Teresa. Había sido vecina cercana de la familia de Clara cuando ella venía al pueblo de joven. Y guardaba secretos que jamás se atrevió a revelar. Tu madre, Clara, nunca te olvidó, Ernesto, dijo, mirando al anciano. Luchó contra su familia, quiso volver a verte, pero la obligaron a casarse con un hombre de la ciudad. Fue ese hombre quien te apartó de ella. Lucas sintió un escalofrío. ¿Mi padre? Sí, asintió la mujer. Tu padre biológico nunca estuvo a tu lado, porque no era el hombre que creías. Era otro, alguien que no aceptó tenerte. Tu madre te crió sola, pero siempre guardó tu guitarra como símbolo de lo que perdió. Y antes de morir, me entregó esa carta para que la llevaras al único hombre que sí te amó de verdad, Ernesto. El silencio fue total. Solo se escuchaba el viento moviendo las hojas secas. Lucas se llevó las manos a la cabeza. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero el dolor era insoportable. Entonces, balbuceó. Usted está diciendo que este hombre, él. Doña Teresa lo miró con ternura. Sí, hijo. Ernesto es tu verdadero padre. La plaza estalló en murmullos. Algunos se llevaron las manos a la boca, otros se miraban con asombro. Ernesto, en cambio, se derrumbó sobre un banco. Lágrimas gruesas rodaban por sus mejillas. Lucas permaneció de pie, inmóvil. No sabía si abrazar a ese anciano, si gritar, si huir. Finalmente, dio un paso al frente. Y con la voz quebrada, dijo. Toda mi vida me sentí incompleto. Como si algo me faltara. Y ahora entiendo por qué. Se volvió hacia Ernesto. No sé si puedo perdonarlo todavía. Pero quiero conocerlo. Quiero intentarlo. El anciano alzó la mirada. Y por primera vez en mucho tiempo, una chispa de esperanza brilló en sus ojos. Los días siguientes fueron un torbellino. El pueblo entero hablaba de la revelación. Algunos criticaban, otros se conmovían, pero todos estaban atentos. Ernesto y Lucas comenzaron a pasar tiempo juntos. El anciano le mostró los rincones del pueblo donde había crecido, los lugares donde solía cantar con Clara, la carpintería abandonada donde había pasado su juventud. Lucas, a su vez, le compartía canciones que había compuesto en la ciudad. Versos llenos de rabia, pero también de una sensibilidad que emocionaba. Poco a poco, ambos comenzaron a tejer un lazo. Frágil, lleno de silencios incómodos, pero real. Una tarde, mientras caminaban por el río, Lucas le dijo. ¿Sabe qué pienso? Que la música es lo único que nos puede salvar. Ni usted ni yo sabemos cómo ser padre e hijo, pero sí sabemos lo que significa una canción. Ernesto sonrió. Entonces cantemos, hijo. Cantemos hasta que no duela más. Lo que ninguno sabía era que esa música no solo los uniría a ellos. Estaba por unir a todo un pueblo que había olvidado soñar. El rumor de lo sucedido en la plaza se propagó como pólvora encendida. En un pueblo pequeño, las noticias no viajan, vuelan. Y aquella revelación, que el viejo barrendero podría ser el padre del joven guitarrista forastero, se convirtió en el tema de cada mesa, de cada banco de la iglesia, de cada tertulia frente a las tiendas. Algunos lo celebraban como una historia de destino y amor interrumpido, otros, más escépticos, murmuraban que todo era un invento, una farsa para llamar la atención. Pero nadie, absolutamente nadie, se mantenía indiferente. Lo cierto es que, más allá de las habladurías, algo comenzaba a cambiar. El pueblo llevaba años sumido en una especie de apatía, las fiestas patronales se habían apagado, los jóvenes se marchaban en busca de oportunidades, los mayores se encerraban en sus recuerdos. Y, de pronto, un anciano y un muchacho, unidos por la música y por un pasado que recién salía a la luz, se convirtieron en la chispa de algo más grande. Una tarde, mientras Lucas tocaba en la plaza y algunos vecinos se detenían a escucharlo, Ernesto tuvo una idea que lo hizo estremecer. ¿Y si hacemos un concierto aquí mismo, en la plaza? Propuso con entusiasmo. No un concierto cualquiera. Un encuentro de todos. Que la música nos una otra vez, como en los viejos tiempos. Lucas lo miró incrédulo. ¿Un concierto? ¿Aquí? Pero,
¿Quién vendría a escucharme? No solo a ti, hijo. A todos. Cada quien tiene algo que aportar, la señora que canta coplas, los niños que recitan poemas, los músicos olvidados. Este pueblo necesita un motivo para reunirse. Y nosotros, podemos dárselo. El joven dudó. La inseguridad lo atravesaba como un fantasma. No sé si estoy listo para algo así. Nadie lo está nunca, respondió Ernesto con una sonrisa cansada. Pero a veces la vida nos empuja a dar ese paso. Al día siguiente, comenzaron los preparativos. Ernesto, con su paso lento pero firme, fue de casa en casa invitando a la gente. Muchos lo miraban con escepticismo, un festival, ahora, con el barrendero y un muchacho que ni conocemos. Pero algo en los ojos del anciano, esa mezcla de determinación y ternura, acababa convenciendo. Lucas, mientras tanto, ensayaba en cada rincón, en la plaza, junto al río, en el taller abandonado. Y aunque al principio los dedos le temblaban, poco a poco fue encontrando confianza. La música, esa vieja compañera, parecía responderle con más fuerza que nunca. Pronto, los rumores dieron paso a la expectación. Los niños hablaban emocionados, los ancianos recordaban los festivales de antaño, y hasta los más incrédulos sentían curiosidad. Algo estaba despertando. El día del concierto llegó. La plaza, iluminada por guirnaldas improvisadas y lámparas viejas, se llenó de sillas, bancos y hasta cajas de madera. Nadie recordaba haber visto tanta gente reunida en mucho tiempo. Ernesto, vestido con una camisa blanca que llevaba años guardada, caminaba nervioso entre la multitud. No era solo un espectáculo, era su manera de sanar, de reconciliarse con el pasado y con ese hijo al que la vida le había negado durante décadas. Lucas, con la guitarra en mano, miraba a su alrededor asombrado. Nunca pensó que tantas personas acudirían a escucharlo. El primero en salir fue un niño que recitó un poema sobre la luna. Luego, una mujer cantó una copla antigua. Después, un anciano sacó una armónica y arrancó risas y aplausos. La plaza vibraba con una energía nueva, como si el pueblo hubiera recordado de golpe que estaba vivo. Y entonces llegó el turno de Lucas. El joven subió al improvisado escenario. El silencio se hizo profundo. Miró al público, respiró hondo, y luego buscó los ojos de Ernesto entre la multitud. El anciano le sonrió, con un gesto que decía, «Estoy aquí. No tengas miedo». Lucas comenzó a tocar. La guitarra, rota y parchada, parecía cobrar vida. Su voz, al principio tímida, pronto se volvió firme, llena de emoción. Cantó sobre su madre, sobre la ausencia de un padre, sobre la soledad, pero también sobre la esperanza, sobre encontrar raíces donde parecía que no había nada. La gente se conmovió. Algunos lloraban, otros aplaudían, todos escuchaban con el corazón abierto. Y entonces, ocurrió lo inesperado. Cuando Lucas terminó su canción, Ernesto, con pasos torpes, subió al escenario. Tomó una guitarra vieja que alguien le acercó. El murmullo creció, hacía más de 40 años que nadie lo escuchaba cantar. El anciano respiró hondo, miró a su hijo, y juntos comenzaron a tocar. Una melodía sencilla, pero cargada de fuerza. Dos voces distintas, unidas como si siempre hubieran estado destinadas a encontrarse. La plaza estalló en aplausos. Algunos vecinos se levantaron y se unieron al canto, otros batían palmas al ritmo. Lo que nació como un concierto improvisado se transformó en una fiesta colectiva. Esa noche, el pueblo entero se abrazó a través de la música. Y entre lágrimas y sonrisas, muchos supieron que estaban viviendo algo irrepetible. Más tarde, cuando la plaza quedó en silencio y las luces se apagaron, Lucas y Ernesto se quedaron solos en un banco. El aire olía a tierra húmeda y a esperanza. ¿Sabes algo, hijo?, dijo Ernesto con la voz ronca. Hoy sentí que Clara estaba aquí, entre nosotros. Lucas bajó la mirada, emocionado. Yo también lo sentí, padre. Yo también. Pero el destino, caprichoso, no les permitiría descansar demasiado. Lo que comenzó como una celebración pronto abriría viejas heridas y secretos aún más profundos. Porque entre los rostros de aquella multitud, había alguien que no aplaudía, que no sonreía. Alguien que observaba en silencio, con los ojos llenos de rencor.
Y esa sombra estaba a punto de cambiarlo todo. La noche del concierto quedó grabada en la memoria del pueblo como un renacer. Sin embargo, mientras los vecinos regresaban a sus casas hablando de la música y de la inesperada unión entre Ernesto y Lucas, una figura permaneció en las sombras. Un hombre, alto y delgado, con un sombrero que ocultaba parte de su rostro, observaba desde la esquina de la plaza. No había aplaudido, no había sonreído. Sus ojos estaban fijos en el escenario, en el anciano y en el joven, como si aquellos acordes despertaran en él no ternura, sino furia contenida. Cuando todos se fueron, el hombre encendió un cigarrillo, lo dejó consumirse lentamente y murmuró: «Así que por fin has aparecido, Ernesto». Los días siguientes fueron de calma aparente. El pueblo recuperó algo de alegría, las tiendas parecían más animadas, los niños jugaban en la plaza con más entusiasmo, y hasta los ancianos se reunían de nuevo a contar historias. Lucas y Ernesto seguían aprendiendo a convivir. No era sencillo. A veces las diferencias de carácter los hacían chocar, el joven, impetuoso y lleno de preguntas, el anciano, cansado y marcado por la culpa. Pero cada discusión terminaba de la misma manera, con música. Porque cuando tocaban juntos, las palabras sobraban. Un mediodía, mientras almorzaban, alguien golpeó la puerta con fuerza. «¿Ernesto?», gritó una voz áspera. «Abre, necesito hablar contigo». El anciano frunció el ceño. Reconocía esa voz. Abrió la puerta, y allí estaba Ramón, un hombre al que no veía desde hacía décadas. Había sido uno de sus rivales en la juventud, no por dinero ni tierras, sino por amor. Ramón entró sin esperar invitación, con la mirada dura. «Así que este es el muchacho del que todos hablan», dijo, mirando a Lucas con desprecio. «El supuesto hijo perdido». Lucas apretó la mandíbula. «¿Quién es usted?». Ramón encendió otro cigarrillo y soltó el humo con calma. «Soy el hombre al que tu madre debió pertenecer. El que su familia quería para ella. El que Ernesto siempre estorbó». El silencio se hizo espeso. «Ramón», intervino Ernesto, con voz grave, «no es momento de remover el pasado». «¿No?». El hombre dio un paso al frente. «Pues yo digo que sí. Porque aquí todos hablan de historias bonitas, de música y de reconciliaciones, pero nadie cuenta lo que realmente pasó». Lucas lo miró fijamente. «¿Qué quiere decir?». Ramón sonrió con amargura. «Que tu madre, Clara, no murió de la manera que crees». Las palabras cayeron como un rayo. Ernesto sintió que el aire se le escapaba. Lucas se levantó de golpe, el corazón en la garganta. «¿Qué está diciendo?», preguntó, casi gritando. «Lo que nadie se atreve a decir», respondió Ramón. «Clara no murió por enfermedad, ni por accidente. Murió por culpa de las decisiones que ustedes», señaló a Ernesto con el dedo, «le obligaron a tomar». El anciano se tambaleó. «Basta, Ramón». Su voz resonó en la pequeña cocina. «No tienes derecho». «Tengo más derecho que nadie», replicó el hombre. «Porque yo estuve allí cuando todo ocurrió. Yo vi cómo la familia de Clara la obligó a callar, cómo le prohibieron volver a este pueblo, cómo la condenaron a vivir en soledad. Y cuando quiso regresar, ya era demasiado tarde». Lucas, con lágrimas en los ojos, se acercó a Ramón. «¿Y usted qué hizo?». «¿Por qué no la ayudó?». El hombre bajó la mirada por un instante. «Porque fui cobarde, igual que tu padre. Porque pensé en mí antes que en ella». El silencio fue insoportable. Esa noche, Lucas no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro en la habitación, con la carta de su madre entre las manos. Cada palabra adquiría ahora un peso distinto, como si escondiera mensajes que aún no había sabido leer. Finalmente, salió al patio. Ernesto estaba sentado en una silla vieja, mirando las estrellas. «¿Es cierto lo que dijo ese hombre?», preguntó Lucas, con voz quebrada. El anciano tardó en responder. «Clara sufrió mucho. Su familia nunca aceptó nuestro amor. La obligaron a marcharse, a casarse con alguien a quien no amaba. Yo me resigné. Me escondí en mi vergüenza. Y eso la destruyó». Lucas cerró los ojos. «Entonces, todos la abandonaron». «No,
dijo Ernesto, con lágrimas. Nunca dejó de luchar. Incluso al final, quiso que tú me encontraras. Por eso escribió esa carta. Para que supieras que siempre hubo un lazo entre nosotros, aunque estuviera roto. El joven cayó de rodillas, abrazando la guitarra. No sé cómo vivir con todo esto, padre. No sé cómo cargar con tanto dolor. Ernesto lo rodeó con sus brazos. No tienes que cargar solo, hijo. Déjame ayudarte, aunque sea tarde. Pero mientras ambos intentaban sanar, Ramón seguía rondando como un fantasma. Su presencia inquietaba a los vecinos, y cada palabra que soltaba parecía alimentar viejas heridas. Una tarde, en la plaza, lo escucharon decir en voz alta. Ese muchacho no merece el cariño de nadie. Es fruto de un error, de un amor prohibido. Y un error nunca trae nada bueno. Las miradas se volvieron hacia él, algunas de rabia, otras de miedo. Lucas, que lo escuchó de lejos, sintió como la sangre le hervía. No soy un error. Gritó, avanzando hacia él. Soy un ser humano, y tengo tanto derecho a estar aquí como usted. La plaza se quedó en silencio. Ramón lo miró con frialdad. Ya veremos cuánto dura tu valentía, muchacho. Aquellas palabras no eran solo veneno, eran una amenaza. Lo que ni Lucas ni Ernesto sabían era que Ramón guardaba un secreto aún más oscuro, uno que podía destrozar no solo su relación, sino la frágil paz del pueblo entero. Las palabras de Ramón quedaron flotando en el aire como un veneno invisible. Aunque la plaza volvió a su rutina, nadie pudo dejar de comentar lo ocurrido. El viejo rival de Ernesto parecía disfrutar removiendo heridas que el tiempo nunca había cerrado. Pero lo que pocos sabían era que Ramón no hablaba solo por rencor. Tenía un secreto que había guardado durante más de 4 décadas. Y ahora, con Lucas en el pueblo y Ernesto recuperando una vida que él siempre envidió, sentía que había llegado el momento de destaparlo. Esa misma noche, Ramón se presentó en la taberna del pueblo. El lugar estaba lleno, hombres que jugaban a las cartas, mujeres que conversaban en un rincón, jóvenes que reían fuerte. Cuando lo vieron entrar, se hizo un silencio incómodo. Se sentó en la barra, pidió un vino barato y, después de unos sorbos, golpeó la mesa con fuerza. «Ya basta de cuentos», gritó. «Ese muchacho, Lucas, no debería estar aquí. Y si quieren saber por qué, pregunten qué pasó realmente con Clara». Las miradas se cruzaron. Algunos fingieron no escuchar, otros se acercaron con curiosidad. Ramón sonrió con amargura. Ella no murió sola. No fue el destino. Fue una traición. La noticia corrió como un rayo. A la mañana siguiente, Ernesto apenas salió de su casa y ya lo rodeaban preguntas. ¿Es cierto lo que dijo Ramón? ¿Qué sabe él de la muerte de Clara? ¿Por qué habla de traición? El anciano no respondía. Caminaba cabizbajo, con la escoba en la mano, intentando ignorar las voces. Pero por dentro, su corazón estaba en un puño. Porque temía lo peor, que Ramón realmente supiera más de lo que aparentaba. Lucas, en cambio, no estaba dispuesto a callar. Fue directamente a buscarlo. «Dígame la verdad». Lo encaró frente a la taberna. «¿Qué quiere decir con todo eso de traición?» Ramón lo miró fijamente, con una sonrisa torcida. «Tu madre guardaba un secreto, muchacho. Un secreto que se llevó a la tumba. Pero yo lo sé. Y créeme, si lo revelo, ni tú ni tu supuesto padre podrán seguir caminando tranquilos por este pueblo». Lucas lo agarró de la camisa, con los ojos encendidos. «Hable de una vez». Ramón no se inmutó. «No aquí, no ahora. Todo a su tiempo». Esa noche, Lucas llegó a casa furioso. Ernesto lo esperaba en la cocina, con una vela encendida. «Lo enfrenté», dijo el joven, respirando agitado. «Me habló de un secreto». «¿Qué más sabe ese hombre, padre?» El anciano bajó la mirada. Ramón siempre fue un envidioso. «No le hagas caso». «No me mienta». Lucas golpeó la mesa. «Si de verdad quiere que yo confíe en usted, necesito que me diga toda la verdad». El silencio se hizo eterno. Finalmente, Ernesto habló. «Hay cosas que ni yo mismo comprendí del todo, hijo.
Lo único que sé es que cuando Clara se fue, su familia hizo lo imposible por separarnos. ¿Y Ramón? Ramón estaba cerca de ellos. Tal vez supo más de lo que yo imaginé. Lucas se dejó caer en la silla, agotado. Entonces lo que ese hombre dice podría ser cierto. O podría ser otra de sus mentiras, respondió Ernesto. Pero sea como sea, no dejaremos que destruya lo que estamos construyendo. Pasaron los días, y el ambiente en el pueblo se volvió tenso. Algunos comenzaban a desconfiar de Ernesto y Lucas, recordando las palabras de Ramón. Otros, en cambio, se mantenían fieles a lo que habían visto, un padre y un hijo intentando reencontrarse. Pero un hecho inesperado rompió la calma. Una mañana, en la puerta de la iglesia, apareció un sobre sin remitente. Dentro había una foto antigua, amarillenta, tomada hacía más de 40 años. En la imagen aparecía Clara, joven, sonriente, y junto a ella, Ernesto y Ramón. Detrás de la foto, una frase escrita con tinta desvaída. Uno de ustedes la traicionó. Ella lo supo. Y por eso murió con dolor. El hallazgo cayó como un trueno. La foto pasó de mano en mano por todo el pueblo. Nadie sabía quién la había dejado, pero el mensaje era claro, había un traidor entre ellos. Lucas la sostuvo entre sus dedos, con el corazón desgarrado. «Padre, ¿fue usted?» Ernesto lo miró, herido por la pregunta, pero comprendiendo su desesperación. «No, hijo. Te juro que nunca la traicioné. La amé hasta el último día de mi vida». Entonces fue él. Ramón. El anciano suspiró. Tal vez. O tal vez alguien más. Esa noche, Lucas no pudo resistir más. Salió de casa decidido a encontrar a Ramón y exigirle respuestas. Lo halló en la taberna, como siempre, bebiendo solo. Arrojó la foto sobre la mesa. «Explíqueme esto». Ramón la miró, bebió un sorbo de vino, y luego dijo. «Esa foto es la prueba de que Clara nunca estuvo sola. Siempre hubo alguien vigilando, alguien manipulando. Y si quieres saber quién, tendrás que estar dispuesto a escuchar lo peor». Lucas lo miró con rabia y miedo a la vez. «Estoy listo». Ramón apagó el cigarrillo y se inclinó hacia él. «Entonces escucha bien, muchacho, porque lo que voy a decir puede cambiarlo todo». La taberna estaba casi vacía. El reloj de pared marcaba la medianoche, y solo quedaban Ramón, Lucas y el tabernero, que fingía limpiar vasos mientras escuchaba con atención. Afuera, la plaza estaba desierta, apenas el viento agitaba las ramas de los árboles. Ramón sostuvo la foto entre sus dedos ásperos, la miró unos segundos y luego levantó la vista hacia Lucas. «Tu madre no murió como dicen, muchacho. Ella fue víctima de una trampa». Lucas sintió que el estómago se le encogía. ¿Qué clase de trampa?» Ramón encendió un cigarrillo y exhaló el humo lentamente. Clara quiso regresar al pueblo. Quiso buscar a Ernesto, enfrentarse a su familia, contarle la verdad sobre ti. Pero alguien se lo impidió. Y ese alguien estaba mucho más cerca de lo que imaginas. Lucas lo agarró del brazo con desesperación. «Diga el nombre». Ramón lo miró a los ojos, con una mezcla de odio y lástima. «Fue tu propio abuelo». El golpe de la revelación dejó a Lucas sin aire. «¿Mi abuelo?», repitió, incrédulo. «Sí», asintió Ramón. «El padre de Clara. Fue él quien planeó todo. No podía soportar la idea de que su hija se uniera a un hombre como Ernesto. Creía que arruinaría el honor de la familia. Así que la vigiló, la controló, y cuando ella quiso regresar, la encerró en su propia casa. Nunca la dejó salir». Lucas apretaba los puños, temblando. «¿Y cómo lo sabe usted?». Ramón bajó la mirada. «Porque yo lo vi. Porque fui cómplice de ese silencio. Yo sabía que ella estaba encerrada, que lloraba pidiendo libertad, y no hice nada. Tenía miedo. Miedo a enfrentarme a su padre, miedo a perder lo poco que tenía. Y ese miedo, me convierte en culpable también». El tabernero dejó caer un vaso, incapaz de seguir fingiendo que no escuchaba. El estruendo resonó como un disparo en el aire. Lucas se llevó las manos al rostro.
Dios mío. Todo este tiempo, mi madre prisionera de su propio padre. Ramón lo miró con ojos enrojecidos. Sí, muchacho. Y Ernesto nunca lo supo. La carta que recibiste fue lo último que ella pudo dejar, casi a escondidas, antes de morir. Lucas regresó a casa tambaleándose, con la mente en caos. Ernesto lo esperaba en la puerta, preocupado. ¿Qué ocurrió?, preguntó, ansioso. El joven apenas pudo hablar. Mi abuelo, fue él, y se derrumbó en sus brazos. El anciano lo sostuvo con fuerza, sintiendo como cada palabra lo desgarraba por dentro. No puede ser, susurró. Clara, encerrada todo ese tiempo. Y usted sin saberlo. Gritó Lucas entre sollozos. Mientras ella sufría, usted la daba por perdida. Las palabras cayeron como piedras sobre el corazón de Ernesto. El peso de la culpa lo aplastaba, aunque sabía que él mismo había sido víctima de la manipulación. Lo juro, hijo, balbuceó con lágrimas. Si lo hubiera sabido, habría derribado esas paredes con mis propias manos. Lucas lo miró con ojos enrojecidos. Pero no lo supo. Y ahora, ya es demasiado tarde. Los días siguientes fueron un torbellino. La noticia del abuelo opresor se regó por el pueblo, despertando indignación, murmullos y viejos recuerdos. Algunos confirmaban haber sospechado algo, que Clara no aparecía en fiestas, que su padre la mantenía recluida con excusas. Otros callaban, por miedo o vergüenza. Ernesto, roto por dentro, decidió hacer algo que nunca había hecho, hablar públicamente. Pidió al párroco un espacio en la iglesia. El domingo, con el templo lleno, subió al altar. Su voz, temblorosa pero firme, retumbó bajo las bóvedas. Hermanos, he callado durante demasiado tiempo. He escondido mis culpas y mis miedos. Pero hoy debo decir la verdad. Clara, la mujer que amé, fue víctima del orgullo y la crueldad. No murió de enfermedad. Murió prisionera de la intolerancia. Y yo la perdí porque no supe luchar lo suficiente. Hubo un murmullo general. Algunos lloraban en silencio, otros asentían con rabia contenida. Lucas, sentado en la primera fila, sintió que su corazón se partía en dos, orgullo por el valor de su padre, dolor por lo que significaba aquella confesión. Al salir de la iglesia, el pueblo entero estaba agitado. Y entre la multitud, alguien más apareció, una anciana de cabello blanco, apoyada en un bastón. Tenía el rostro marcado por los años, pero sus ojos brillaban con una lucidez penetrante. Yo puedo confirmar lo que dicen, anunció con voz débil, pero clara. Yo trabajé en aquella casa. Y vi con mis propios ojos cómo encerraban a Clara. La multitud se quedó en silencio. Ella lloraba día y noche, continuó la anciana. Pedía ver a Ernesto, pedía abrazar a su hijo, pero su padre no lo permitió. Cuando enfermó, ya era demasiado tarde. Murió con el corazón roto. Lucas sintió que las piernas le fallaban. Ernesto lo sostuvo. El pueblo entero guardó un silencio reverente. Esa noche, padre e hijo se sentaron frente a la tumba de Clara. La luna iluminaba las lápidas y el viento arrastraba un aroma a tierra húmeda. Madre, susurró Lucas, dejando la guitarra sobre la piedra fría. Hoy sé tu verdad. Hoy sé lo que sufriste. Y te prometo que tu historia no quedará en silencio nunca más. Ernesto, con lágrimas, acarició la lápida. Perdóname, Clara. Perdóname por no haber sido más fuerte. Pero ahora, al menos ahora, nuestro hijo y yo estamos juntos. El silencio del cementerio se llenó de un murmullo extraño. Era el viento, o quizá, algo más. Un suspiro que parecía traer paz. Lucas cerró los ojos. Por primera vez en años, sintió que no estaba solo. Pero mientras padre e hijo lloraban unidos, Ramón observaba desde la distancia, escondido entre las sombras. Su rostro estaba desencajado, entre el remordimiento y la ira. Esto no termina aquí, murmuró. Ellos creen que saben la verdad, pero aún no conocen toda la historia. Y con esa promesa oscura, desapareció en la noche. La confesión de la anciana había sacudido al pueblo entero. Ahora todos sabían que Clara había sido prisionera en su propia casa, víctima del orgullo de su padre.
Ernesto y Lucas sintieron que, al fin, la verdad estaba saliendo a la luz, pero lo que no imaginaban era que aquella revelación solo era la superficie de algo aún más doloroso. Las noches comenzaron a ser inquietas. Lucas soñaba con su madre, viéndola detrás de una ventana cerrada, golpeando el cristal con desesperación, llamándolo por su nombre. Despertaba empapado en sudor, con el eco de esos sueños clavado en el pecho. Ernesto, por su parte, estaba consumido por la culpa. Caminaba cada madrugada hasta la iglesia y se sentaba solo, en silencio, frente al altar. Si hubiera tenido más valor, se repetía, si hubiera ido por ella aunque me echaran. Pero lo dicho ya no podía deshacerse. Una tarde, mientras Lucas arreglaba su guitarra, escuchó un golpe en la puerta. Al abrir, no vio a nadie, solo un sobre en el suelo. Lo recogió con manos temblorosas. Dentro había una nota escrita con tinta temblorosa. Lo que sabes es verdad, pero no es todo. Pregunta quién ayudó al abuelo de Clara a encubrirlo. No todo fue obra de un solo hombre. Lucas sintió un escalofrío. Corrió hacia la cocina, donde Ernesto tomaba un café. Padre, alguien dejó esto en la puerta. El anciano leyó la nota y palideció. ¿Encubrirlo? ¿Qué significa? Que alguien más participó en la tragedia de mamá. Ambos se miraron en silencio. Solo había un nombre que venía a la mente, Ramón. Esa misma noche, Lucas fue a buscarlo. Lo encontró, como siempre, en la taberna. Ramón lo esperaba, casi como si supiera que vendría. Ya recibiste la nota, ¿verdad? Dijo, sin levantar la vista de su vaso. Lucas se quedó helado. ¿Fuiste tú quien la dejó? Ramón sonrió con amargura. Digamos que quiero que descubras la verdad por ti mismo. Basta de juegos, gritó Lucas, golpeando la mesa. ¿Qué más ocultas? El silencio se volvió pesado. Finalmente, Ramón levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, cansados, cargados de años de remordimiento. Está bien, lo diré. No solo fue tu abuelo quien encerró a tu madre. Hubo alguien más que lo ayudó, y ese alguien era de su propia sangre. Lucas sintió que el corazón se le detenía. ¿De su sangre? Sí, asintió Ramón. Fue tu abuela. Las palabras fueron como un cuchillo. ¿Mi abuela? Repitió Lucas, incrédulo. Ella lo permitió todo. Clara suplicaba, lloraba, pedía salir. Pero su madre, tu abuela, en lugar de ayudarla, cerraba las puertas con sus propias manos. Ramón apretó los dientes. Yo lo vi. Vi cómo le llevaba comida, cómo la consolaba con palabras vacías, y luego giraba la llave de nuevo. Lo hizo por miedo a su marido, por obediencia ciega, pero eso no la hace inocente. Lucas se dejó caer en la silla, con los ojos llenos de lágrimas. Entonces, toda mi familia materna la traicionó. Así es, dijo Ramón, bajando la voz. No murió solo por la voluntad de un hombre. Murió porque quienes más debieron protegerla fueron los primeros en abandonarla. Lucas regresó a casa tambaleándose. Ernesto lo esperaba de nuevo, inquieto. Cuando escuchó lo de la abuela, se llevó las manos al rostro. Clara, hasta tu madre, murmuró, con la voz quebrada. Lucas golpeó la mesa. Esa no era una familia, era una prisión. ¿Cómo pudieron permitirlo? El anciano lo abrazó. Hijo, tu madre fue una mujer valiente en medio de la cobardía. Y tú eres su legado. No dejes que la oscuridad de los demás apague la luz que ella te dejó. Pero el pueblo no tardó en enterarse de la nueva revelación. Y lo que antes era compasión hacia Clara, se convirtió en un murmullo incómodo hacia toda su familia. Algunos vecinos recordaban a la abuela como una mujer amable y piadosa. Otros, en cambio, admitían que siempre la habían visto demasiado sumisa, demasiado obediente a las órdenes de su esposo. La imagen de la familia quedó manchada, y con ella, la memoria de los muertos. Ramón, mientras tanto, seguía atormentado. Una noche, borracho, se levantó en la taberna y gritó. Yo también soy culpable. Yo sabía todo y me callé. El pueblo lo miró con desprecio, pero también con miedo. Porque si lo que decía era cierto,
Entonces toda la historia que habían creído durante años estaba podrida desde sus raíces. Esa misma madrugada, Lucas volvió al cementerio. Se arrodilló frente a la tumba de su madre y susurró. Ahora lo sé todo, mamá. No fuiste vencida por una sola mano, sino por muchas. Pero te prometo que tu verdad nunca será olvidada. Ni el silencio ni la mentira volverán a ocultarte. El viento sopló fuerte, como si las hojas del ciprés quisieran responderle. Ernesto, que lo había seguido en silencio, se arrodilló a su lado. Y yo también te lo prometo, Clara. No descansaré hasta que tu memoria sea limpia. Ambos permanecieron allí, bajo la luna, llorando juntos. Pero desde la distancia, otra sombra los observaba. Era Ramón, con los ojos hundidos y el corazón ardiendo. Todavía falta lo peor, murmuró entre dientes. Ellos creen que ya saben la verdad, pero aún ignoran el secreto más grande. El pueblo ya estaba dividido. Algunos sentían compasión por Ernesto y Lucas, reconociendo el sufrimiento de Clara. Otros, en cambio, empezaban a mirar con recelo a toda la historia, como si temieran que aún quedara algo más oculto. Y no estaban equivocados. Porque Ramón llevaba noches sin dormir, atormentado por la última verdad que aún guardaba en el fondo de su pecho. Esa verdad que lo consumía como un fuego lento y que, si la decía, podría destruir todo lo que quedaba en pie. Una madrugada, Ramón apareció en la puerta de Ernesto. El anciano abrió sorprendido, nunca imaginó verlo allí, con el rostro descompuesto y los ojos inyectados en lágrimas. Necesito hablar contigo, y con el muchacho, dijo Ramón con voz rota. Ernesto dudó, pero asintió. Minutos después, Lucas bajaba las escaleras, todavía somnoliento, y al ver a Ramón en la cocina, se tensó de inmediato. ¿Qué quiere ahora? ¿No ha hecho suficiente daño? Ramón lo miró con una mezcla de dolor y miedo. Lo que voy a decirles, cambiará todo lo que creen saber. Pero ya no puedo callarlo más. He cargado con este peso demasiado tiempo. Se sentó, temblando, y encendió un cigarrillo que apenas pudo sostener entre los dedos. Ustedes creen que Clara murió encerrada, consumida por la tristeza. Eso es cierto, en parte. Pero la verdad es mucho peor. Lucas dio un paso hacia él, con el corazón en la garganta. Hable de una vez. Ramón tragó saliva. Clara no murió sola. Yo estaba allí. Un silencio helado llenó la cocina. ¿Qué? ¿Qué quiere decir? Susurró Ernesto, apenas en pie. Quiero decir que la noche en que Clara murió, yo entré en aquella casa. Su padre me pidió ayuda porque ella estaba muy enferma. Me dijo que necesitaba a alguien fuerte para sostenerla. Y yo acepté. Ramón cerró los ojos, con lágrimas. Pero cuando llegué, ya no había nada que hacer. Clara agonizaba. Pedía verlos, pedía libertad, pedía a su hijo. Y su padre, me ordenó callarla. Lucas sintió que el alma se le partía. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que, fui yo quien sostuvo su cuerpo mientras ella daba su último aliento. Fui yo quien escuchó sus últimas palabras. Ernesto lo miraba con el rostro desencajado. ¿Y cuáles fueron esas palabras? Ramón tembló. Me dijo, diles la verdad, no me olviden. Y yo la olvidé. Me callé. Me convertí en cómplice del silencio. Lucas cayó de rodillas, ahogado en llanto. Todo este tiempo. Usted lo sabía. Usted la vio morir y no dijo nada. Ramón lo miró con desesperación. Tenía miedo. Tu abuelo era un hombre cruel, capaz de matarme si lo desobedecía. Callé para salvar mi pellejo, y ese silencio me ha consumido cada día de mi vida. Ernesto se dejó caer en la silla, con la mirada perdida. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué hablar después de tanto tiempo? Ramón bajó la voz. Porque ya no puedo más. Porque verla morir en mis recuerdos me está matando. ¿Y por qué ella? Clara, me pidió que dijera la verdad. El silencio en la cocina era insoportable. Lucas lo rompió con un grito desgarrador. ¡Cobarde! Usted pudo haberla salvado. Usted pudo haber roto ese encierro. Y no hizo nada.
Ramón agachó la cabeza, derrotado. Lo sé, muchacho. Y créeme, ese es mi infierno. Esa misma tarde, Ernesto y Lucas volvieron a la tumba de Clara. Ahora, con un peso aún mayor en el corazón. Madre, susurró Lucas, acariciando la lápida, ahora sé cómo fueron tus últimos instantes. Sé que pediste libertad hasta el final. Y prometo, por mi vida, que nunca volverás a ser silenciada. Ernesto, con lágrimas que corrían como ríos, dijo en voz alta. Clara, yo también cargué con mi cobardía. No fui lo suficientemente fuerte para luchar contra tu familia. Pero hoy, aunque tarde, tu verdad está viva. Nuestro hijo y yo la llevaremos al mundo. El viento sopló con fuerza, y ambos sintieron una calma extraña, como si en medio del dolor hubiera, al fin, un destello de paz. Pero Ramón, desde lejos, los observaba. Sabía que lo habían escuchado, que la carga ahora también era suya. Pero dentro de él quedaba un último secreto, uno que ni siquiera se atrevió a confesar esa noche. Porque la verdad completa no era solo cómo Clara había muerto, sino algo mucho más profundo sobre quién había sido realmente Lucas. El aire en el pueblo se volvió denso, pesado. Después de la confesión de Ramón sobre los últimos instantes de Clara, parecía que ya nada podía ser más doloroso. Sin embargo, en lo profundo de su conciencia, Ramón sabía que lo peor aún estaba por contarse. Esa noche no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro en su casa, con una botella en la mano, atormentado por voces del pasado. El eco de Clara, sus lágrimas, sus súplicas. Y también, las palabras de su propio padre, que le recordaban siempre, el silencio es protección, hijo. Hablar es condenarse. Pero ya no podía seguir callando. El peso de los años lo estaba matando. Y si no decía la verdad, moriría con el alma envenenada. Al amanecer, golpeó la puerta de Ernesto con tanta fuerza que Lucas fue el primero en abrir. El joven, al verlo, retrocedió de inmediato, con rabia en los ojos. ¿Qué más quiere? Escupió con desprecio. Ramón lo miró fijamente, con los labios temblorosos. Quiero decirte lo que nunca tuve valor de confesar. La verdad que cambiará todo lo que crees saber de ti mismo. Lucas se tensó. Ernesto, que había escuchado desde la cocina, se adelantó con paso lento, el rostro arrugado por la tensión. Habla, Ramón. Ya no tenemos fuerzas para más medias verdades. Ramón respiró hondo, como si tragara fuego. Lucas, tú siempre creíste que Ernesto era tu padre. Y él también lo creyó. Pero no es así. El silencio cayó como un rayo en la habitación. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Balbuceó Lucas, con la voz quebrada. Ernesto se aferró al respaldo de la silla, temblando. Ramón bajó la cabeza, con lágrimas en los ojos. Clara te llevó en su vientre, sí. Pero en aquellos años, cuando tu abuelo la vigilaba como a una prisionera, yo también estaba cerca. Y en una noche de desesperación, de soledad, de consuelo equivocado. Clara me buscó a mí. Las palabras eran cuchillos que desgarraban el aire. Lucas, continuó Ramón. Yo soy tu verdadero padre. El silencio fue insoportable. Lucas dio un paso atrás, con la mirada perdida. No, no puede ser. Ernesto lo miraba, como si le hubieran arrancado el alma. Ramón, ¿qué has dicho? La verdad, respondió, entre lágrimas. Yo también la amaba, aunque de un modo retorcido, aunque nunca me correspondió como a ti. Pero aquella noche, con el corazón roto, ella se refugió en mí. Y de ese refugio, naciste tú. Lucas se llevó las manos a la cabeza. No. Eso es mentira. Usted solo quiere destruirme. Ramón negó con la cabeza, llorando. Ojalá fuera mentira, muchacho. Pero lo juraría sobre mi propia tumba, eres mi hijo. Ernesto cayó de rodillas. Entonces, todo este tiempo, yo lo creí, y no lo era. Lucas lo miró con el alma desgarrada. ¿Y ahora qué soy? ¿El hijo del verdugo? ¿El hijo de quien permitió que mi madre muriera? Ramón intentó acercarse. No, Lucas. No me veas así. Yo te fallé, lo sé, pero aún así, eres lo único bueno que me dejó la vida.
El joven lo apartó con un grito. «Cállese. Usted no es nada para mí». Las lágrimas corrían por el rostro de Ernesto. Se acercó a Lucas y lo sostuvo con ambas manos. «Escúchame, hijo. No importa lo que diga este hombre. No importa la sangre. Yo te reconocí como mi hijo desde el primer día que leí esa carta. Te abracé como un padre, y eso no lo cambia nada ni nadie». Lucas lo miró, con los ojos desbordados de dolor. «¿De verdad, padre?» «Sí, hijo», susurró Ernesto. «La paternidad no está en la sangre, está en el amor. Y yo, te amo como a mi propio corazón». Ramón, derrotado, cayó en una silla. Su confesión lo había vaciado por completo. «Quizá tengas razón, Ernesto. Quizá la sangre no lo sea todo. Pero yo no podía morir sin decirlo. No podía dejar que mi hijo viviera engañado para siempre». El silencio llenó la casa. El reloj marcaba el paso de los minutos, lento, cruel. Esa noche, Lucas volvió al cementerio. Se arrodilló frente a la tumba de Clara y lloró como nunca antes. «Madre, ahora lo sé todo. No sé cómo soportaste tanto dolor, cómo llevaste tantas culpas ajenas. Pero te prometo que, aunque mi sangre esté manchada, viviré para honrar tu memoria». Ernesto lo abrazó desde atrás, con la voz quebrada. «Y yo viviré para cuidarte, aunque no me corra tu sangre por las venas. Porque eres mi hijo, Lucas. Lo eres porque lo siento aquí», se llevó la mano al pecho, donde ninguna mentira puede alcanzarnos. Ramón los observaba desde lejos, con lágrimas silenciosas. Sabía que nunca sería perdonado. Pero al menos, por primera vez en décadas, había dicho la verdad. El viento soplaba fuerte en el cementerio, como si el alma de Clara, en algún rincón, al fin pudiera descansar. El amanecer pintaba el cielo con tonos dorados y rosados. El pueblo despertaba lentamente, pero en el cementerio aún permanecían tres figuras: Ernesto, Lucas y, a la distancia, Ramón. Cada uno, en silencio, enfrentaba el peso de la verdad. Ernesto, con la espalda encorvada y las manos temblorosas, miraba la lápida de Clara con ojos cansados, pero también con un brillo nuevo, el de la aceptación. Había llorado, había cargado culpas que lo acompañarían hasta su último aliento, pero ahora comprendía que la vida le estaba dando una última oportunidad. No para borrar el pasado, eso era imposible, sino para amar en el presente. Lucas, de pie junto a él, sostenía la guitarra. La acariciaba como quien toca la reliquia más sagrada, porque sabía que era el puente entre el dolor de su madre y la esperanza que él debía construir. Su mundo se había desmoronado varias veces en pocos días, primero, al descubrir el encierro de Clara, luego, al enterarse de la traición de su familia, finalmente, al saber que Ernesto no era su padre de sangre. Pero en medio de ese caos, había aprendido algo invaluable: el amor verdadero no se mide en apellidos ni en sangre, sino en actos. Y allí estaba Ernesto, que lo había abrazado como un hijo cuando todos los demás lo señalaban. Ramón, en cambio, estaba de rodillas entre las sombras del cementerio. No se atrevía a acercarse, pero tampoco podía irse. Había dicho la verdad, toda la verdad. Y ahora lo consumía el peso de sus pecados. Había amado a Clara de forma equivocada, había callado cuando debía gritar, había traicionado por miedo. Y aunque al confesar buscaba redención, lo único que encontró fue más dolor. Pero también sabía que, de alguna manera, Clara lo había liberado al obligarlo a hablar incluso después de su muerte. Lucas rompió el silencio. «Padre», dijo, mirando a Ernesto con lágrimas en los ojos. «No me importa lo que diga la sangre. Usted me salvó del abandono. Usted me devolvió un hogar. Y aunque el mundo diga lo contrario, yo siempre seré su hijo». Ernesto lo abrazó con fuerza, sin poder contener el llanto. «Y yo siempre seré tu padre, hijo mío. Hasta el último día de mi vida». El viento sopló, y entre las ramas del ciprés que custodiaba la tumba, pareció escucharse un suspiro suave, como si Clara sonriera desde algún lugar invisible. Días después, el pueblo entero se reunió en la plaza. Por primera vez en décadas, Ernesto pidió subir al escenario, con Lucas a su lado. El anciano tomó el micrófono y habló con voz firme. «Durante muchos años, esta plaza fue testigo de mis silencios. Hoy quiero que sea testigo de mi verdad.
Clara, la mujer que amé, fue víctima del orgullo y de la intolerancia. Pero también fue madre, fue valiente, y su memoria merece ser honrada. Por eso, con mi hijo, hemos decidido contar su historia con lo único que puede sanar, la música. La guitarra sonó, y padre e hijo comenzaron a cantar juntos. Las notas volaron por el aire, atravesaron los corazones, arrancaron lágrimas a jóvenes y ancianos. No era solo una canción, era un acto de justicia, un homenaje, una forma de devolverle voz a Clara. En la multitud, Ramón observaba. No aplaudió, no lloró, no gritó. Solo cerró los ojos y dejó que la música lo atravesara. Y por primera vez en su vida, sintió que Clara lo había perdonado, aunque Lucas nunca lo hiciera. Cuando la canción terminó, el silencio fue absoluto. Luego, los aplausos estallaron como un trueno, mezclados con sollozos y sonrisas. El pueblo entero entendió que no había asistido solo a un concierto, sino a un renacer. Lucas y Ernesto se abrazaron en el escenario. Y en ese gesto quedó grabado el mensaje que todos llevarían en el corazón, que la vida nos hiere, nos divide, nos confunde, pero siempre existe la posibilidad de recomenzar, de sanar, de amar más allá de la sangre y del pasado. Querido oyente, esta historia nos recuerda algo profundo. El tiempo no borra el dolor, pero puede transformarlo. Los secretos, por oscuros que sean, siempre terminan saliendo a la luz. Y cuando lo hacen, aunque duelan, también nos liberan. Ser padre no es una cuestión de sangre, sino de entrega. Ser hijo no es cargar con culpas heredadas, sino decidir qué legado llevar adelante. Y amar es elegir todos los días, incluso cuando la vida nos muestra su cara más dura. Así como Ernesto y Lucas eligieron sanar a través de la música y la verdad, nosotros también podemos elegir cada día, entre el silencio o la palabra, entre la culpa o el perdón, entre el pasado que duele o el futuro que aún podemos construir. Porque al final, lo único que queda, lo único que realmente importa, es el amor que sembramos en los demás.